condena 3 meses, que también le niegan a José Daniel el derecho a las llamadas telefónicas, que eran bien mínimas, escasas, de apenas 5 minutos de duración. Y la última fue el día 4 de junio. Esa es la declaración de Ana Belkis Ferrer, hermana del preso político José Daniel Ferrer. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Les agradecemos su audiencia y por supuesto también al panel que nos va a estar acompañando en los próximos minutos analizando lo que es la crisis venezolana. Está desde Argentina Leandro Gasco, periodista. Vamos a hablar un poco de este tema de Cristina Fernández, la senadora, expresidenta de esa nación, y su relación y los apoyos que está recibiendo tras las acusaciones de actos ilícitos por parte de las dictaduras tanto de Cuba como de Venezuela. En Caracas tenemos a Marco Polesel, empresario, economista, y también tengo a Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0, analista político. Y bueno, quiero comenzar en Caracas porque una de las noticias en las últimas horas que ha destacado es esta moneda venezolana que pierde nuevamente y hace un tránsito devaluando lo que es el salario de millones de venezolanos, empobreciéndolos nuevamente, pero escuchamos al dictador Nicolás Maduro, diciendo que no se dejen convencer los empresarios de comprar dólares en el mercado negro. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Hola Alejandro y saludos a todos. No es tanto el tema de la tasa de cambio del dólar, sino que en Venezuela ya tenemos, casi este año, ya veníamos mal, pero ya este año tenemos una situación económica que, recesión es decir poco. O sea, las ventas a nivel general de toda la actividad comercial del país están por los suelos. O sea, tú ves los negocios vacíos, ves ves gente en la calle caminando, pero los negocios están abarrotados de mercancías, pero las ventas están por el piso. La gente no puede o no tiene ese incentivo de adquirir bienes porque la economía está paralizada. O sea, las funciones del Estado son 4: orden, seguridad, justicia y obras públicas. Este régimen no ha hecho ni una calle nueva. Entonces, ni una obra pública. Entonces, las obras públicas son las que mueven la economía y es una función del Estado. Esa función del Estado, obviamente, este régimen no la está acometiendo porque está interesado en otras cosas y ya sabemos cuáles son. Entonces, aquí hay un micro Disney World, un micro Epcot Center donde se mueve el dinero, ¿verdad? Y es en torno a los amiguitos del régimen que, por ejemplo, tienen un amiguito del régimen, tiene una constructora, y esa constructora es la que le remodela o le fabrica la quinta al régimen, al directivo del régimen. Y así sucesivamente. Es el contratista chavista el que hace el edificio para lavar dinero. Es el contratista chavista el que le adjudican las pequeñas cositas que se hacen en Venezuela. El resto de las cosas corresponde a esa gran mayoría de venezolanos que quedamos aquí en el país, porque del año 2000 para acá se han ido más de 10 millones de personas. Nosotros éramos una nación que iba para 30 millones de personas y yo estoy seguro que hoy no llegamos ni a 20. Como tú comprenderás, con cuatro gatos no se puede movilizar una economía. Los locales están vacíos, los servicios están vacíos. Por eso mismo, falta gente y falta esa actividad económica que debe hacer un Estado, que no lo hace y sabemos el porqué. Claro, y las razones las hemos explicado ampliamente. Ahora paso contigo, Esteban, porque fíjate, este relato de Marco Polesel nos deja ver realmente que no hay ninguna normalización y que la situación sigue siendo precaria, y por eso vemos una migración a pie, incluso por la selva del Darién, llegando a Estados Unidos y al sur del continente. Pero fíjate,
En los últimos días de esta semana hemos visto el paseo del nuevo embajador de Colombia en Venezuela, el restablecimiento de relaciones que fueron interrumpidas en 2019 cuando Iván Duque, el entonces presidente, reconoció a Guaidó como presidente encargado, pero Benedetti se ha paseado por todos los medios oficialistas, se ha presentado, ha estado con Nicolás Maduro, lo han recibido con bombos y platillos. Es una nueva etapa que se está viviendo y habla de acuerdos comerciales, de crecimiento, de prosperidad, sobre todo en las zonas fronterizas. ¿Esto también es parte de una realidad que solo es para burbujas o cómo lo ves tú? Bueno, fíjate que con el tema específico del nuevo embajador, ¿no? Y del nuevo gobierno que está en Colombia, yo creo que acá se está desmontando una de las tantas burbujas que hay en Venezuela. Y en este caso no voy a hablar de economía, sino un poquito de política en el tema del gobierno interino, que bueno, en algún momento fue reconocido por más de 60 países. De esos 60 países creo que quedan 10 o incluso menos de 10 que actualmente lo reconocen, y lo que se demostró con esta gira, ¿no?, que se está haciendo, es que precisamente Juan Guaidó en estos momentos es la nada, no representa absolutamente a nadie en Venezuela, no es tomado en cuenta por un país tan importante para Venezuela como lo es Colombia precisamente. Entonces, bueno, sí se ve el debilitamiento político, en este caso afortunadamente, ¿no?, de esa figura. Lamentablemente eso significa también la solidificación de la tiranía en el poder, ¿no? Pero de una u otra manera, Alejandro, lo que se empiezan es a desmontar poco a poco estas tesis falsas en donde se trató de vender a estos dirigentes como realmente quienes llevan la batuta en Venezuela. Realmente con este tipo de acciones, independientemente ya de la retórica que se pueda tener, que por cierto, Gustavo Petro obviamente es aliado de estas mafias internacionales, estamos hablando de un tipo que fue guerrillero, que sobre él pesan no sé cuántos desaparecidos y asesinatos, ¿no? Entonces, acá de una u otra manera lo que estamos es colocando los pies sobre la tierra y entendiendo que el régimen de Nicolás Maduro se está fortaleciendo y que la mafia, que es la izquierda a nivel internacional, bueno, se está solidificando y se está cada vez uniendo con más fuerza. ¿Eso es lo que tú miras como periodista desde Argentina, Leandro Gasco? Sí. Hoy justo se conocían noticias de Estados Unidos sobre la investigación de Odebrecht en Latinoamérica, que involucra a Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera. Y vemos, como bien dice el colega claramente, ¿no? Es una mafia internacional que está tomando la región. Por eso tampoco sorprende cuando vemos que las oposiciones, ahí se hablaba del tema de Guaidó, pero en Argentina la oposición no está funcionando. Tal vez funcione alguno nuevo que surja, pero no está funcionando, y lamentablemente este matrimonio, corrupción, narco, descaro y alianzas, porque vemos como China e Irán hacen sus negocios y penetran los países en los cuales triunfa y es victorioso el tema de la corrupción, ¿no?, que ya es endémica, que es una enfermedad que vemos claramente cómo ha tomado a empresarios con políticos, con sindicalistas, están todos metidos, por decirlo vulgarmente, pero es así la realidad, y me preocupa, como bien señalaban también, el tema de Colombia, ¿no? Cuando acá se ven los apoyos que tiene la vicepresidente Cristina Kirchner, por supuesto está el de Petro, ahora se lanza el de Lula, y bueno, donde está la corrupción y donde está el izquierdismo parece que se dan la mano en una estrategia clara, seguramente de impunidad y de seguir ganando este mal, ¿no? Porque yo hablaba hace horas con un militar de Colombia y me transmitía una serie de conceptos que me hacen una similitud desgraciada, terrible, pero cercana a la historia argentina, ¿no? En donde la estrategia que está originada en La Habana, en Cuba, es limpiar a los guerrilleros y condenar a los militares o a los que el Estado puso para combatir la guerrilla, porque por más que haya habido excesos, errores, etcétera, se busca la demonización y van por eso. La transformación es completa para que ellos sigan, además con el beneficio claro, como el ELN o las FARC, del negocio del narco, ¿no? Ya las 300.000 hectáreas de cocaína en Colombia nos dicen mucho. El gas que está llegando, que va a llegar, ya llegó de Irán a Venezuela, y que ahora se dice que Petro va a unirse a todo ese negociado, nos habla claramente de cómo está el sistema y cómo están las fichitas y las bases militares chinas,
la vinculación cada vez más fuerte de Irán en Latinoamérica. Bueno, es preocupante para muchos analistas este tema de las alianzas y la consolidación. Más adelante vuelvo contigo, Leandro, para preguntarte exactamente por la senadora y las investigaciones a las que está siendo sometida. Pero fíjate, Marco, en estos días haciendo un reportaje para las plataformas de radio y televisión Martí, vi unas imágenes de un automercado en los servicios de noticias y la gente contando dólares, gente muy humilde, gente clase media. Sabemos que todo está dolarizado cuando los salarios siguen siendo en bolívares. Estos dólares que están pues surgiendo, emergiendo en la economía venezolana, ¿provienen del narcotráfico? ¿Eso es en lo que ha trabajado el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, por una parte no hay moneda con la cual trabajar aparte del dólar. Digamos, el efectivo que se necesita para comprar las pequeñas cositas que tú necesitas en una farmacia, en un abasto. O sea, existe el dólar, pero el dólar tenemos el problema de los vueltos, etcétera, etcétera. Pero más o menos con eso se está haciendo frente a esas cosas. Si no es por las transferencias que tú puedes hacer en bolívares, que puedes pagar algunos gastos como los servicios, los puedes pagar en bolívares, bueno, eso se hace de forma digital, pero moneda como tal, la única que existe es el dólar. Ahora bien, el circulante, ¿verdad? ¿De dónde proviene? O sea, ¿de dónde proviene tanto circulante? ¿Y por qué se mantiene en circulante? Esa es la pregunta. ¿Por qué no viene depositado en los bancos? ¿Por qué no se digitaliza? Justamente porque es un dinero sucio. El dinero sucio proviene de las actividades como tráfico de armas, trata de blancas, tráfico de droga, negocios de corrupción, oro y pare de contar. Entonces, ¿quién maneja todo este entramado? Bueno, el mismo régimen con sus amigotes del exterior, como lo son la nueva Unión Soviética, la comunista china y su representante más emblemático en Latinoamérica, que es el castrismo en Cuba. Y eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahora en Venezuela ya ustedes hablan de corrupción, pero no sé cómo explicar si existe un término más allá. Ya, por ejemplo, hablar de corrupción para nosotros es un tema de lujo. Porque nosotros estamos ya más allá. O sea, yo viví en Chile, estudié en Chile. El general Pinochet nunca hubiera permitido que el tren de Aragua llegara a Chile. Yo nunca hubiera imaginado que el tren de Aragua hubiera llegado a Chile. Y en Chile esas delincuentes están manejando el tráfico de drogas. O sea, que esto es una penetración a nivel internacional. Sí, se habla de un sistema, de una organización criminal y es a lo que te estás refiriendo. Claro. Quiero aclararle a nuestra audiencia orgánica que es pues el televidente. Ahora en Venezuela es el paraíso. Claro, déjame, te pido permiso un momento, Marcos, para aclarar esto. El Tren de Aragua es un grupo de criminales que el chavismo está permitiendo que emigre incluso a los Estados Unidos. Son gente que forman parte de bandas delictivas y que son las que se han encargado de hacer estos movimientos o parte de estos movimientos en contra de los gobiernos e instituciones establecidas. Quiero preguntarle a Esteban Hernández precisamente por eso. Esta descripción que hace Marco Polesel desde Caracas como empresario, un dólar que se sostiene, que no se mete en el banco, que no pasa por la banca, realmente estamos hablando de una narcoeconomía, que es lo que está viviendo el venezolano, los más de 20 que siguen viviendo dentro del país. Bueno, evidentemente la única manera en la que se puede explicar ese gran flujo, ¿no?, de dólares tiene que ser por ese tipo de actividades, Alejandro, porque recordemos algo, y creo que Marcos lo estaba mencionando un poco al principio del espacio, ¿no?, que es que, bueno, él habla más que todo del tema de las ventas, pero podemos hablar también del tema de la producción. ¿Qué se produce en Venezuela? Venezuela ahorita no es un país productor de prácticamente nada, entonces evidentemente si tú ves esa cantidad de dólares en la calle, tiene que provenir de algo que se haya producido. ¿Y qué es lo que se produce en Venezuela? Precisamente las actividades ilícitas que él estaba mencionando de tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de blancas y bueno, cualquier otra cantidad de cosas que esta red criminal ha tenido que asumir para poder sobrevivir, porque evidentemente ya por los mecanismos naturales no lo puede hacer porque, bueno, se han robado absolutamente todo, lo que fue en un momento la gran billetera de Latinoamérica, que fue PDVSA, bueno, ya está totalmente destruida, entonces tienen que renovarse, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y terminan cayendo en este tipo de actividades, que por cierto, para lavar el dinero, digamos, utilizan precisamente esos comercios, los bodegones, el tema de la comida y la medicina, porque son los únicos bienes
¿no? Que no están sancionados por los Estados Unidos ni por los otros países de la comunidad internacional. Ha sido la manera que ellos han encontrado y por eso se ha tratado de vender también esa idea de que Venezuela se arregló, que bueno, ya creo que con el testimonio de alguien que está en Caracas ha quedado más que claro que Venezuela no se arregló, pero esa supuesta mejoría que se ve, irónicamente, es gracias a las sanciones que ellos están pidiendo que levanten. Bueno, ese es el panorama. Ahora te lo pregunto a ti también, Leandro, que eres periodista, tocas de cerca el tema y hablábamos y lo teníamos pendiente lo que es las acusaciones a las que está enfrentándose Cristina Fernández, muy cercana a el difunto dictador Hugo Chávez Frías y también a Nicolás Maduro. De hecho, ha recibido respaldos de Miguel Díaz-Canel y de Nicolás Maduro en los últimos días. Pero, ¿cómo está ella formando o ha formado parte de este entramado criminal que ahora parece tomar las calles de toda la geografía continental? Bueno, es una matriz de corrupción y agrego también a lo que recién citaba el colega, que sí, es una organización mafiosa y criminal en base al enriquecimiento ilícito con la obra pública, ¿no? Desfachatado totalmente, criminal totalmente, se habla de 4.600 billones en el caso puntual de vialidad, ¿no? De las rutas, la construcción de rutas, pero hay 10 causas, entre ellas una de lavado de dinero con los hoteles. Los hoteles que Cristina Kirchner tiene en el sur se utilizaron para lavado justamente de dinero, son hoteles que se los denomina fantasmas, ¿no? Pero eso es parte de todo un entramado muy complejo porque hay que entender todo esto como, a ver, se empezó la plataforma en la provincia de Santa Cruz, después se extendió a todo el país y para toda esta estrategia hubo en el medio, obviamente, acciones muy cuestionadas que tienen que ver con lo mafioso. Por ejemplo, un supuesto accidente del empresario Antonio Gotti en la provincia de Santa Cruz, que casualmente muere con su mujer. Y luego de eso entra, que ya se le estaba preparando la cancha, el testaferro Lázaro Báez, ¿no? Implicado en las causas estas de corrupción millonarias. Pero hay algo muy importante para decir también: el asesinato del secretario Fabián Gutiérrez de Cristina Kirchner, que la había denunciado también, había hablado en la causa Cuadernos también de corrupción. Pero ¿qué quiero decir? También preguntémonos qué está pasando ahora. Porque más allá de todo este juego en el que difícilmente, más allá del repudio social en parte, porque los medios están haciendo algo para que eso no sea tan grande, que están tomados por ellos también, pero quiero decir, ¿qué está pasando ahora? Porque ahora tenemos a un testaferro que ya también estaba en aquellos años, Cristóbal López, que maneja medios de comunicación en Argentina, que es el que está haciendo el negocio de la obra pública que antes hacía Lázaro Báez, ¿no? Entonces a él se le dieron para que arregle rutas 20.000 millones ahora a Cristóbal López en este nuevo gobierno o desgobierno. Es decir, la corrupción sigue, no cambió. Son los mismos que se van cambiando el traje. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Después hay seguramente gente que va a manifestarse pagada y policías que han sido heridos frente a la casa en un barrio de los más caros de Buenos Aires de Cristina Kirchner, ¿no? Pero el entramado sí es criminal, innegable. Ahora, si Diego Luciani, el fiscal, finalmente se le puede dar, porque van a pasar varios meses hasta que que conozca o se esclarezca la condena, ¿no? Y esto puede ir a Corte Suprema y tardar 3, 4, 5 años hasta quedar efectivo. Pero si se le dan 12 años también, en febrero va a cumplir 70 años, puede tener prisión domiciliaria. Se habló del indulto, el indulto en la Constitución no lo permite por fraude. No sé qué vaya a pasar, pero Argentina está muy contaminada por la corrupción. Entonces el sabor no deja de ser amargo, ¿no? Bueno, y una amargura que muchos venezolanos siguen sintiendo porque no están en ese entramado criminal, son ciudadanos de a pie que les cuesta tener un plato de comida en su mesa, les cuesta ir a un hospital porque no los hay, no tienen servicios y los obliga a seguir caminando. Marco Polesel, voy a repetir los nombres de mis invitados porque
Este programa también se transmite en Radio Martí. Es Marco Polese, el economista, empresario venezolano desde la capital Caracas. Está Esteban Hernández, analista político, conductor de Contrapoder 3.0. Pueden seguirlo en sus plataformas, y también está el periodista argentino Leandro Gasco. Marco, voy contigo nuevamente a Caracas porque quiero que me analices un poco, ya que estamos viendo la situación de estos grupos que se han aliado políticamente. Pareciera estar resurgiendo, no hay quien los detenga, pero el ciudadano a pie se sigue yendo. ¿Cómo es la situación del migrante? ¿Cómo se siente visto desde Venezuela? Bueno, antes de todo y antes que se me olvide, quiero hacer un paréntesis para hacer una memoria a un líder nuestro de la derecha en Venezuela que murió recientemente, Vasco da Costa. Bueno, él fue líder de la sección de la parte de los patriotas nacionalistas del Frente Nacional de la Derecha Unida. Bueno, somos pocos y se nos mueren, pero bueno, hecho el paréntesis. Bueno, el punto aquí es el siguiente: las personas... trabajo formal no lo consiguen, o sea que, y si lo consiguen es muy mal pagado, entonces tienen que irse a la informalidad. Con la informalidad pueden defenderse, pero se encuentran con el muro de la recesión, porque tú puedes montar 25.000 puestos, 25.000 bodegones, 25.000 cosas, pero si nadie entra a comprar, tú te quedas con la mercancía ahí y tú no vendes nada. Entonces estamos, con un cuchillo delante y un cuchillo por detrás. Por eso es que tú ves que las personas hay nuevas oleadas de personas que escapan del país. O sea, la escapada del país es la consecuencia de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Venezuela no es que se está arreglando, Venezuela ya no existe. Venezuela es una región tomada ya por el grupo de la Unión Soviética, China, Castro, como ustedes bien saben. El país como tal ya no existe, Venezuela como identidad ya no existe. Esto es simple y llanamente un terreno que se usa para otras naciones y manipulan un poquito la población para hacer ver un show que no es, para hacer esas campañas que tú muy bien decías, cínicas, de muy mal gusto, de groseras, que son cachetadas para las personas que están escapando del país, las que han escapado por diferentes razones, por diferentes vías. Entonces, aquí lamentablemente, yo siempre lo he dicho, es duro lo que yo siempre digo, pero que Venezuela ya cayó en un foso del cual nunca más va a poder salir. Venezuela ya es un país como Norcorea, como Egipto, como Siria, como Turquía. Son países que ya entraron en algo que es muy difícil. Y millones de venezolanos eso ya lo saben, ya lo entienden, ya lo entendieron. Por eso es que es muy lógico. Las personas que han emigrado no se les ofenden, no se les dice groserías como aquí han hecho. No se les denigra, no. Las personas que se han ido sin discusión han tomado las mejores decisiones. Bueno, y aunque uno no lo pueda respaldar, cada quien vive su propio vía crucis, y la decisión de irse del país de la manera que lo está haciendo es pues personal. Lo que sí podemos desde Radio y Televisión Martí es recomendarle que eviten los peligros de esa selva del Darién, que eviten los peligros de caer en manos de otros corruptos como son los coyotes, que les ofrecen cualquier cosa con tal de traerlos a Estados Unidos o llevarlos a algún otro destino. Se lo recomendamos ampliamente, pero la decisión, por supuesto, es de ustedes. Esteban Hernández, esta migración no se detiene, se va a detener en algún momento, o veremos un crecimiento y una situación como se vivió en 2015-16, que fueron imágenes que todavía es difícil borrar de la mente de uno. Antes de eso, Alejandro, hay un punto para complementar lo que estaba diciendo Leandro, que reafirma lo que hemos estado conversando en el programa de lo que es esta mafia internacional, que sigue, por cierto, un libreto muy parecido. Es que tú te acordarás de Danilo Anderson, ¿no? Claro. El fiscal ese del régimen, que iba a comparecer en contra del régimen y de la nada. Me tocó cubrirlo cuando lo explotaron y lo quemaron y estuve en la escena. Ok, y el régimen acusó a ¿quiénes? A varios opositores de ese atentado. En Argentina tienen a su propio Danilo Anderson, que fue un fiscal de apellido Nisman, que iba a comparecer en contra de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Y justamente el día anterior el señor se suicida. Y el que mencionaba Leandro, que se llama Diego Luciani, que es el que está abriendo precisamente esta causa en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, bueno, tanto Alberto Fernández como otros voceros han dicho, cuidado y si le pasa lo que le pasó a Nisman. O sea, amenazas directas, ¿no?
a este fiscal, lo que demuestra precisamente el comportamiento criminal de estos individuos. Y bueno, con respecto al tema migratorio, Alejandro, lo hemos tocado en otros espacios y es una política de Estado porque de una u otra manera el régimen de Venezuela se libera de las personas que en algún momento determinado pudieran hacer algo en contra de ellos, ¿no? Desestabilizan a la región porque entre ese flujo de tantos miles de venezolanos que salen diariamente, ellos logran meter individuos como los que mencionó Marcos del Tren de Aragua, ¿no? O sea, gente criminal que ahora operan en Colombia, operan en Chile, operan en Perú, en cualquier otra cantidad de países, incluso acá en los Estados Unidos han llegado individuos de este tipo. Y el tema migratorio no se va a solucionar hasta que no se solucione la situación social, política y cultural de Venezuela. Se nos ha terminado el tiempo del espacio, pero bueno, queda bien clara tu descripción, ¿no? Hasta ahora todo este grupo que acompaña a la dictadura del castrocomunismo, como la podemos definir, o lo hacen algunos analistas, y el liderazgo opositor pues no ha hecho una buena tarea, o por lo menos así la podemos calificar, por ello van avanzando. Pero nosotros seguiremos, por supuesto, analizando el tema de lo que es la crisis venezolana y, por supuesto, el conjunto en América Latina. Le doy las gracias a los tres, a Marcos Polecel, a Esteban Hernández y al periodista Leandro Gasco, y sobre todo a ustedes, nuestra audiencia. La cita es para una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.